de nuevo, bienvenidos a Tejidos y Más con Edith Ruiz. Yo soy Edith. El día de hoy vamos a hacer otra calabaza a crochet. Espero que te guste este diseño, es diferente, siento yo que es un poco más sencillo, más rápido de realizar y bueno, vamos a crear una nueva decoración, ya sea para el otoño, para tu altar o simplemente por el gusto de tejerla y tenerla en tu casa. Te voy a pedir por favor que vayas por tu gancho, que vayas por tu hilo. Puedes usar los colores que tú quieras, ya lo sabes, esto es libre. Mientras tanto te dejo la lista de materiales. Hola, vamos a ver la lista de materiales que hoy están metidos adentro de esta cajita hermosa que me hizo mi amiga Marisa. Ella tiene muchísimas habilidades manuales, aparte de ser una profesora titulada. Entonces, bueno, pues esta caja me la hizo ella. A mí que me encanta coleccionar cajas, pues es una más para mi colección, es la más reciente y bueno, pues tiene un diseño únicamente creado para mí, ¿verdad? Obviamente. Entonces, vamos a ver los materiales. Le mandamos un saludo a Marisita, chula, preciosa, como ella dice. Y te muestro, en esta ocasión voy a estar usando un hilo acrílico. Puedes usar, ya sabes, el hilo que tú decidas, que tengas a la mano, el color que tú quieras, que combine con tu decoración. Yo esta vez estoy usando un hilo convencional que tenía yo por ahí y que me parece que compré para hacer algún proyecto que me pidieron justo en color naranja. Este hilo tiene, por esa razón está aquí mi regla para que veas, más o menos 3 milímetros de grosor, ¿ok? No es un hilo delgadito, es un hilo más bien medio. Una cinta métrica, siempre la ocupo, tijeras y una aguja lanera, la que más te guste, con la que mejor te acomodes. Yo tengo varias, entonces la que te sea más fácil de utilizar, de tener, ahí de plástico, ya te he comentado. Si te das cuenta, esta es muy larga, tiene el ojo grande y tiene punta, porque para esta calabaza pues vamos a entrar y salir como lo hicimos la vez pasada. Quizá nos ayude que tenga punta y si no, bueno, la cambiamos en el camino. Te digo cuánto mide exactamente 8 centímetros y medio, casi 9. Esta es una aguja que uso mucho con los amigurumis y que me funciona bastante bien. Entonces, bueno, hemos visto nuestros materiales del día de hoy. Vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues creo que no te comenté en el material que vamos a utilizar un ganchillo de 5 milímetros para este hilo que tengo por aquí. Vamos a hacer un nudo deslizado. Generalmente lo que yo hago para hacer mi nudo deslizado es meter mi gancho así entre el hilo corto y el hilo más largo que viene de la madeja. Le doy una vuelta y una vez que lo tengo anudado, digamos de alguna forma, en mi gancho, tomo hilo y lo saco de la cadenita que tenía en mi gancho y aprieto mi nudo deslizado, ¿ok? Generalmente hago eso. Vamos a hacer 22 cadenas. ¿Cómo se hacen las cadenas? Entro, tomo hilo y lo saco por la argollita que tengo en el gancho, ¿ok? Este es mi hilo que viene de la madeja. Yo generalmente sujeto mi hilo de esta manera, ¿ok? Entre el dedo índice y medio y pongo mi dedo pulgar sobre él para ir checando la tensión, ¿ok? Y vuelvo a hacer lo mismo. Traigo este hilo que está recargado sobre mi dedo índice y traigo hilo. Las cadenitas de inicio te pido que las hagas flojitas, ¿ok? ¿Cuántas cadenas vamos a hacer? Para este proyecto voy a hacer
22 cadenas, pero puedes hacer el número que tú quieras, no importa. Aquí no hay una puntada específica, no tiene que ser par, no tiene que ser non, no importa. Yo decidí que voy a hacer 22 cadenas, ¿ok? Y tengo en el gancho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Me faltan 2, 1 y 2. Y ahora voy a hacer toda la fila de medios puntos altos. ¿Cómo se hace? Tomo lazada y entro en la tercera cadena, ¿ok? Como siempre, voy a entrar en el buclecito que está atrás de mi cadena, ¿ok? ¿En cuál es? Te lo muestro. Esta es mi cadena y en la parte de atrás se forman estos pequeños bucles atrás de las cadenitas. Ahí es donde voy a entrar para tener mi cadena completa al final, ¿ok? Quizá ya te lo sabes si eres miembro del canal y has estado aquí mucho tiempo ya con nosotros, mucho tiempo, llevamos como 3 meses, pero bueno, para mí ha sido maravilloso. Entonces, ahora lo que hago es salir por los 3. Tomo lazada, entro en la parte de atrás de mi cadenita, traigo hilo que pasa por ahí, tengo 3 bucles en el ganchillo y saco por los 3. De nueva cuenta, tomo hilo, entro en la cadenita de atrás, y salgo por los 3. Y así hasta que terminemos la vuelta. Hemos terminado ya con la primera, la base de puntos medios altos. Tenemos 20 puntos medios altos más las 2 cadenitas del inicio, ¿ok? Yo voy a tomar como si tuviera 20 medios puntos altos. ¿Qué voy a hacer? Al terminar cada vuelta hago una cadena, tomo lazada y en el primer punto que tengo, como verás, se ve aquí un agujerito. En ese punto entro y hago mi primer punto medio alto. Voy a tomar el punto completo en esta ocasión, en ese únicamente el principio y al final, ¿ok? Para que queden más fuertes. Y voy a seguir haciendo medios puntos altos, pero estos medios puntos altos que van a quedar en medio, que son 18, los voy a hacer tomando únicamente la hebra que tengo hacia afuera de mí de la cadenita, ¿ok? Esta. En inglés le dicen back loop, en español es la hebra trasera. Y tomo lazada, entro por la hebra trasera y traigo otra vez para hacer medio punto alto, únicamente en las hebras traseras. El primer punto medio alto y el último punto medio alto de este trabajo se tomarán completos. Te veo antes de terminar para que veas cómo voy a tomar el último punto. Estamos aquí 2 puntos antes de llegar al último punto que tengo, porque no voy a contar mis cadenas de inicio como punto, ¿ok? Entonces, bueno, sigo tomando solo la parte trasera del penúltimo punto, hago mi medio punto alto, tomo lazada y vuelvo a tomar la hebra completa del último punto, ¿ok? Hago una cadena, tomo lazada, volteo mi tejido y otra vez voy a entrar únicamente por la hebra trasera. Este punto que
muchas personas, y estoy entrando solo por la hebra trasera, lo llaman canalé. Es un punto que se ve un poco como resorte, dependiendo de la forma en lo que lo vayas haciendo, se llega a ver como agujas inclusive, igual que los puntos deslizados. Ya trabajaremos en eso. Y si eres curiosa como yo, quizá te vayas por ahí a buscar más puntos en otros diferentes estilos, canales, idiomas, en fin, hasta que aprendas muchísimo. Voy a seguir toda esta vuelta trabajando también en las hebras traseras. Toda mi vuelta únicamente en la hebra trasera, haciendo medios puntos altos, tomando lazada, entrando. ¿Cuántas vueltas voy a hacer así? Bueno, pues estamos aquí de regreso. He hecho hasta este momento 24 vueltas. ¿Cómo cuento estas vueltas? Esta es una, esta es dos, entonces voy a contar de dos en dos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Cuáles son mis medidas? Ahora te las muestro. De ancho tiene 13 centímetros y medio aproximadamente, y de largo, sin estirar, tiene 26 centímetros y medio. Es decir, que es aproximadamente el doble de lo ancho lo que tengo de largo. ¿Ok? Te sugiero que uses esta medida. El tamaño puede ser desde el mini hasta el que tú quieras, y esto te va a funcionar bien. Vamos a cerrar, ¿ok? Como hemos venido aprendiendo, estamos acostumbrados en este canal a cerrar teniendo una cadenita de un lado y otra del otro, ¿ok? La primera, recuerda, siempre la tomo completa, al igual que la que tengo enfrente, que también voy a tomar completa. Me va a costar un poquito más de trabajo, pero aquí la tengo, ¿ok? Es esta de las primeras dos cadenas que hicimos al inicio, ¿ok? Es esta. Entonces voy a entrar aquí y voy a hacer un punto deslizado completo, ¿ok? Y ahora únicamente voy a tomar las hebras traseras de cada uno de los lugares, de los lados de ambas cadenas, ¿ok? De esta cadena, te lo muestro. Aquí tenemos una cadenita, aquí tenemos otra cadenita. Voy a tomar el punto de atrás, el back loop, o la que tengo aquí junto a mí, y voy a tomar de enfrente también la parte de atrás de la cadenita, ¿ok? Entonces voy a hacer mis puntos deslizados uniendo las partes externas de mis cadenas, ¿ok? 1, me repito mucho con el ok. Quisiera que quitarme esas muletillas. Voy a trabajar en eso para que sea más concisa. Mientras tanto, estoy uniendo con puntos deslizados. Nos vemos antes de que termine de cerrar. Bueno, estoy casi a punto de terminar de unir. Recuerda, estoy usando las hebras traseras con puntos deslizados de esta forma. Voy a llegar a la última, voy a tomar toda la cadenita completa, al igual que la cadenita completa que tengo del otro lado, ¿ok? Este es, si lo ves bien, el hilo de mi inicio.
voy a jalar, voy a cortar mi hilo, voy a dejar un poco más de 1 metro de hilo, lo voy a cortar y voy a jalarlo hasta que salga, ¿ok? Está cerrado. Vamos a ver del otro lado cómo está. Esta es mi unión. Esta es la unión que a mí me hace pensar que tejí bien y bonito. ¿Te das cuenta? Está ahí, pero se ve como parte del punto. Eso me gusta, espero que tú también lo disfrutes como yo. Entonces, bueno, aquí está, te pongo para que veas cómo cerramos. Lo voy a regresar al revés para cerrar esta primera parte. Voy a asegurar, perdón, no, esto lo voy a hacer al final. Voy a traer mi aguja lanera, corta o larga. Y voy a empezar a hilvanar para cerrar mi calabaza, al igual que hicimos en la clase pasada. ¿Ok? ¿Dónde voy a entrar? Puedo entrar en cada vuelta, en cada agujerito que yo vea, procurando tomar más de una hebra para que esté fuerte mi unión. ¿Ok? En donde tú gustes ir entrando. No hay una regla, te digo, puede ser vuelta por vuelta, puede ser en cada punto que tú vayas viendo aquí arriba que puedes entrar. El tema es que entres en todos tus o en la mayor parte de agujeritos para cerrar esta calabaza, ¿ok? Está largo mi hilo de esta vez. Voy a decir de acuerdo ya. me descubro a mí misma diciendo ok. Me gustaría tanto estarte oyendo diciendo Edith, no veo, Edith, no te entendí. Pero ¿sabes qué? Si crees que algo no lo ves bien o no lo entiendes, me lo dejas en la cajita de comentarios y con todo gusto te hago una aclaración o te explico o hacemos un video. Si la duda de todas es la misma, hacemos un video que sea de lo mismo. Ya llegué al inicio, es decir, donde empecé a hilvanar. ¿Ok? Este es mi revés, te recuerdo. Y lo voy a ir jalando. ¿Ok? Jalando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cierre lo mejor posible aquí. ¿Ok? Y después, ahora sí, voy a voltearlo hacia el derecho. Aquí yo, Edith, haría lo siguiente, apretaría un poco, haría un nudito para asegurar este otro hilo que tengo aquí, que no es necesario cortarlo, lo puedes cortar si tú quieres. No es necesario porque vamos a rellenar. Por ahí en la lista de materiales sí te puse que necesitamos relleno, pero no lo puse físicamente. Necesitamos relleno siliconado suficiente para rellenar. ¿Ok? Vamos a empezar a rellenar, como ya sabes, y nos vemos para cerrarla. Bueno, vamos a terminar de rellenar con relleno acrílico, siliconado, puede ser el relleno que tú quieras. El otro día vi que ya están vendiendo relleno de las almohadas y de marcas caras en México, no sé cómo es en otros países, pero bueno, estos que retoman su forma una vez que terminaste de rellenar, bueno, pues ya lo venden en Amazon y en esos lugares. ¿Ok? ¿Qué tan llena quiero mi calabaza? Pues bueno, quiero que el punto se conserve, que tome forma, que se pare sola, digamos,
me gusta que estén bien firmes. La clase pasada te dije que la mejor forma de rellenar es ir echándose hacia los lados, tampoco forzando, porque entonces se abre y empiezas a ver mucho el relleno, si te das cuenta. Entonces yo creo que ahí estamos bien. Aquí tenemos nuestro hilo para cerrar otra vez haciendo lo mismo que hemos hecho, ¿ok? Pero en esta vez esta parte se me pasó decirte, la aguja debe seguir abajo en el centro, ¿ok? O sea, aquí abajo en el centro, porque de ahí vamos a subir para cerrar otra vez esta calabaza. ¿Cómo vamos a subir? Voy a buscar cualquiera de los puntos que tengo cerca y voy a entrar ¿a dónde? Al lugar donde está mi unión, que es aquí, ¿ok? Para empezar a unir en el mismo lugar donde uní abajo. Voy a entrar en ese punto. Podrías entrar donde tú quisieras, pero voy a elegir entrar en este mismo punto, ¿ok? ¿Qué más voy a hacer aquí? Pues voy a empezar a hilvanar de nuevo, más o menos de esta forma. Si te das cuenta, aquí abierto se ve mucho más. Esta es una vuelta donde están las cadenitas y esta es otra vuelta que son las cadenitas del otro lado. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, ¿ok? Vuelta por vuelta. Todo hasta que terminemos de pasar nuestro hilo por cada una de las vueltas. Esto es relativamente rápido. Puedes entrar donde se te haga más cómodo. Recuerda que yo te estoy haciendo sugerencias. Si eres principiante, te entiendo, porque yo también decía, no, pero es que no te entendí. Entonces, te sugiero que me vayas siguiendo y vayas entrando, como te dije, donde ves el agujerito de las cadenitas, que es este, y el agujerito de la vuelta de atrás, que serían las cadenitas también, ¿ok? Pero puedes entrar en cualquier agujerito, el caso es ir hilvanando. Este hilván al final se va a perder. Cuando ya tienes el relleno, te sugiero que entres, pongas tu dedo entre donde vas a hacer la puntada, por eso esta aguja no tiene punta, hacia adentro, ¿ok? Entonces, de esta forma, hasta llegar a donde empecé, que es justo aquí donde empecé a unir, ¿ok? Y ahí, otra vez, vuelvo a jalar hasta que cierre bien aquí. Está bien cerrado, como abajo, ¿ok? Bien cerrado. En la calabaza anterior, debido al tipo de punto, te pedí que le pasaras muchas veces porque no estaba totalmente cerrado, ya que el punto hace, como dijeran las abuelitas, mucho bulto. Entonces, de esta forma, como te podrás dar cuenta, bueno, pues está cerrada. Ya en la parte de arriba voy a dar, sí, puntadas. Estoy dando puntadas con mi aguja para cerrar tanto arriba como abajo. ¿Ok? Antes de poner cualquier decoración, que puede ser la ramita como en la anterior, o también puede ser una rama de canela, puedes ponerle listones. A esta en específico le vamos a hacer algo diferente. Antes de hacerlo, voy a hundir mis centros, ¿ok? Te recuerdo que pues la forma de la calabaza es que está más o menos así. Entonces, como hundido el centro,
¿Qué voy a hacer? Voy a cualquier punto que tenga yo ahí cerquita y entro al otro lado, ¿ok? También a cualquier punto que esté cerca del centro. Y jalo fuerte, ¿ok? Jalo fuerte, vengo al centro y vuelvo a salir, ahora sí, por el centro del otro lado. Y jalo igual, lo más fuerte que pueda. Queda hundida de ambos lados, ¿vemos? ¿Cómo aseguro esto? Entro en cualquier punto y remato aquí la primera vez que se hundió. Jalo lo más que pueda, ¿ok? Lo jalo. Voy a hacer un nudito, voy a rematar mi nudito una vez que está bien jalado y tengo la forma que quiero como hundida, ¿ok? Ha quedado hundido. Mi relleno como que se sale en algunos lugares. Te voy a dar un truquito para esto, pero por lo pronto, bueno, está hundida. Y vamos, podríamos terminarla aquí, le ponemos una ramita, la ramita de canela, un moñito, puede ser un mecatito como estos que me gustan. Pegas esta parte con silicón, ¿ok? Y queda terminada. Pero te voy a enseñar otra forma en la que podemos terminar nuestra calabaza, ¿ok? Vamos a ver la otra forma. Dice, y no voy a prometer de no decir ok, porque creo que me sale en automático. Bueno, pues como pudiste ver en la lista de materiales, teníamos materiales opcionales por si quieres tú tejer la ramita y algunos detallitos más. Y esos materiales son un estambre o un hilo en color café o beige o un color ramita, digamos. Bueno, aquí tengo una ramita, ya ves el color. Bueno, pues el color que a ti se te haga más fácil de tener, conseguir. Si ya lo tienes también, igual que un verde, el que tú quieras. ¿Ok? Recuerda que esta parte es opcional. Yo voy a trabajar con el mismo gancho porque este hilo inclusive es un poco más grueso y para lo que necesito hacer quiero que esté muy cerradito. Te voy a enseñar dos formas de empezar, que puede ser con un anillo mágico y tejer. Tengo el anillo así, la colita va corta, está abajo, la larga que viene de la madeja está arriba, traigo hilo y aquí hago una cadena. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer 8 puntos bajos y cierro mi anillo a que quede perfectamente o lo mejor cerrado posible esta parte, porque es probable que use relleno. Entonces, bueno, eso lo hace más. Este fue mi primer punto, lo tendría que haber marcado para que se te haga más fácil. Vamos a tejer en espiral, ¿ok? Eso hace que no termine yo esta vuelta y entre directamente a la siguiente, tomando las dos partes de mi cadena, ¿ok? Y haciendo directamente así un punto bajo. Lo voy a marcar siempre para saber que es el primer punto. Y voy a tejer otra vez los mismos 8 puntos bajos. Aprovecho para ir escondiendo esta colita que quedó aquí de hilo.
que la dejo encima de mi gancho, hago un punto bajo y la voy escondiendo, ¿ok? Llevo 3, llevo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Voy a hacer esto, empujarlo hacia afuera. ¿Ok? Para que quede así. De acuerdo. Hoy es el día del ok, ¿sale? Así que ustedes no se den cuenta. Entro donde está mi marcador para empezar la siguiente vuelta. Le pongo el marcador para que no se me olvide. Y de esta forma voy a tejer. Estamos aquí en la vuelta número 3. Voy a tejer hasta la vuelta número 8. Un punto bajo sobre cada punto bajo, cerrando lo más posible la parte de arriba, ¿ok? Que cierre lo mejor que se pueda este hoyito de aquí para que no se salga lo que pongamos de relleno. Bueno, pues te cuento, ya tengo 8 vueltas, ¿ok? Usé mi marcador de hilito que ya por ahí en alguna de mis clases anteriores lo viste. Ahora lo que vamos a trabajar va a ser en las hebras. ¿Te acuerdas que te he dicho que siempre se ve una cadenita encima? Esa cadenita en esta oportunidad tiene, igual que siempre, 2 partes. Nosotros vamos a trabajar solo esta vuelta en la parte delantera de la cadena, ¿ok? En una de las... hemos trabajado en la hebra trasera. Aquí vamos a trabajar en la hebra delantera. Y vamos a hacer aumentos de punto bajo. En cada uno de los puntos voy a hacer 2 puntos bajos, tomando solo la hebra delantera. Eso quiere decir que al final de esta vuelta voy a tener 16 puntos, ¿ok? Solo 2 puntos bajos. 2 puntos bajos y así hasta terminar la vuelta que yo tengo marcada con mi hilo naranja, pero tú puedes tener un marcador siempre en el primer punto. Estamos en el final de la primera vuelta de la base y tenemos 2 puntos bajos en cada uno de mis puntos anteriores, solo tomando la hebra delantera. Voy a hacer la siguiente vuelta con la siguiente secuencia. Voy a entrar en el primer punto y voy a hacer, tomando todo el punto completo, es decir, las 2 partes de la cadena, las 2 partes de mi cadena. Con este hilo no se ve muy bien, pero espero que sí me estés viendo con cuidado en las 2 partes de la cadena, ¿ok? Voy a entrar ahí y voy a hacer la siguiente secuencia y va a ser un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Al final de esta vuelta tendré 24 puntos bajos, 1 y un aumento, 1 y un aumento, tomando todo el punto completo. En la vuelta anterior tomamos la hebra delantera para que se diera la vuelta a mi tejido. ¿Lo observas? Ahora ya se ve de esta forma, como un sombrerito, ¿ok? Entonces te recuerdo la secuencia que estamos tejiendo: un punto bajo tomando toda la cadena y un aumento en el siguiente punto, y así hasta terminar la vuelta. Pues mira, está nuestro tallo hecho. Siempre guíate
en este caso por la calabaza que ya tenemos terminada. ¿Ok? Si yo lo hago más grande, pues va a tapar mi calabaza, no necesito que esté más grande. Si tu calabaza tiene más vueltas, es más pequeña, quedó diferente, te pido siempre que uses un hilo, o te sugiero que uses un hilo del mismo grosor todas las veces, ¿ok? En este caso, con 2 vueltas ha sido suficiente, y lo que voy a hacer para terminar es únicamente un punto deslizado, es decir, entro, tomo las 2 partes de mi cadena y hago un punto deslizado. Voy a cortar el hilo más o menos largo porque voy a unir mi calabaza, mi tapa, mi tallo, lo voy a unir a la calabaza original, ¿ok? No sin antes rellenarla. Yo lo que hago es, el hilo que quedó adentro va a tapar lo que haya quedado de mi agujerito, el hilo del inicio, digamos, va a tapar lo que haya quedado de mi agujerito. Voy a rellenar un poco, no demasiado, pero voy a rellenar. Yo me ayudo a veces con mis tijeras, con cuidado obviamente. Pero bueno, voy a rellenar. También, si te quieres ver mucho más realista, yo voy a doblarlo así. Puedes ponerle una puntita, perdón, no estás viendo, discúlpame por favor. Yo voy a rellenarlo así, con poquito relleno, y después con una gotita de silicón o con una puntada podemos provocar que se vea un poco agachado. Siempre lo puedes hacer con tu mano y es suficiente, ¿ok? Está así. Vamos ahora, no habíamos cortado nuestro hilo naranja, voy a terminar de rematar y cortar mi hilo, ¿ok? Para que, te digo que hoy fue la clase de el ok. Pero bueno, podríamos llamarnos tejidos, ok. Buena idea. Esto, ya tenemos aquí nuestra calabaza. Vamos a poner aquí el tallo. ¿Cómo vamos a unir el tallo? Pues con puntadas simples. Con una aguja lanera, y lo voy a coser pensando que va en el centro. Voy a entrar punto por punto con pequeños silbancitos, ¿ok? Voy a tomar una parte con pequeños hilvanes. Bueno, creo que hoy he dicho más ok que en toda mi vida. Con pequeños hilvanes entro en una cadenita, salgo en la siguiente, tomo la parte de abajo de mi calabaza, obviamente, para que quede unido. Un punto y un punto de la calabaza y entro otra vez abajo. ¿Ok? De esta forma estoy uniéndola de forma que no pierda ahora sí que de forma que no pierda la forma, sin apretar demasiado, sin estirar mi hilo, de la forma más suavecita que puedas, tomando todos los puntitos, ¿ok? Ya esta risa me da, creo. Me va a dar risa. Somos Tejidos OK con Edith Ruiz. A partir de hoy nos llamamos Tejidos OK con Edith Ruiz. La forma en la que yo le voy a dar forma, si yo lo coso chueco, si yo lo coso movido, si yo hago esto, pues voy a mover mi tallo del lugar. Lo que quiero es que quede centrado. Esto se lo puedes hacer a la calabaza anterior que hicimos, por supuesto. También podrías hacerlo en colores súper diferentes, ¿eh? Ahí puedes hacer una calabaza rosa con el tallo gris,
Puedes hacerlo como tú quieras. La idea es que combine con tu decoración, obviamente, no con la mía. Ahora que si quieres ser muy tradicional, bueno, pues usas los colores tradicionales, pero por supuesto que puedes hacer calabazas del color que más te agrade. Como lo insisto, aquí la idea es que echemos a volar la imaginación. Es que yo no tengo imaginación. Sí la tienes, lo que pasa es que no la practicamos lo suficiente porque alguien nos dijo, así se hace y ya. ¿Y qué crees? No es cierto. Hay muchas formas de hacer las mismas cosas, tantas formas como personas, como países, como ciudades. Todo mundo, en todo el mundo hay cosas que hacen todos de diferente forma. Por ejemplo, no sé si tú sabías algo, ahora sí que información random, como digo que yo siempre tengo información que, ¿para qué la quiere la gente? Pues bueno, yo creo que tú sabes, quizá no, quizá sí, no lo sé, pero a mí me sorprendió enterarme que hay lugares donde el aguacate lo comen con miel y dulce y embarrado con azúcar, casi casi, porque es un dulce, es una fruta. Y yo no me imagino un aguacate dulce todavía en este momento. Supongo que no sabrá mal, porque si no, no tanta gente lo tomaría, ¿verdad? He terminado de unir mi tallo de mi calabaza. ¿Cómo se ve? ¿Qué te parece? ¡Ay, se ve súper bonito!, ¿no? Me gustó muchísimo. Entonces, bueno, ya sabes, tipo amigurumi, escondo mi hilo en cualquier, salgo por cualquier punto, hago un nudo, aquí hago un nudo, que quede bien pegado, lo más pegado que pueda a donde salí, vuelvo a entrar por donde salí y salgo por otro lugar más lejos. Y el nudo quedó adentro y no se nota. ¿Lo ves? Aquí está. Y podríamos decir que ya terminamos, pero no. Tengo otra cosa para ti. Bueno, pues ahora vamos a construir unos pequeños como buclecitos que tiene una calabaza. Y voy a hacer con el mismo hilo, el mismo tamaño de mi gancho, en 5 milímetros, voy a hacer 10 cadenas, ¿ok? 11, perdón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11. Y voy a entrar en la primera cadena tomando 2 partes de esta cadena y voy a hacer un punto bajo y en la siguiente un punto bajo, o sea, un aumento de punto bajo en cada cadena, en cada una, ¿ok? Un aumento de puntos bajos en cada cadena, es decir que al terminar voy a tener 20 puntos bajos un aumento en cada una. Te veo cuando termine esta primera parte de 20 puntos bajos. Mira, he terminado de hacer mis aumentos y como te podrás dar cuenta se forma algo así como un cairelito. Vamos a hacer otros 3 iguales. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. En el primer punto donde en el último punto donde terminé, voy a deslizar y donde hice mis 2 puntos y voy a hacer otra vez 11 cadenas. Y igual que lo hice antes, voy a regresar a la segunda cadena a partir del gancho y voy a hacer 2 puntos bajos por cada uno de mis puntos. Esto lo voy a repetir una vez más para tener 3 cairelitos como este. Pues como podrás observar, ya tengo aquí
3 partes. A esta última le puse solo 9 cadenas para que quedara más corta. Voy a rematar uniendo esta última con la primera, tomando de preferencia 2 puntos en donde te parezca bien, está perfecto. Voy a hacer una cadenita para asegurar y voy a cortar el hilo, no demasiado largo porque no necesito hacer algo muy fuerte, es decir, no va a cargar una cosa muy pesada. Traigo mi hilo del inicio, voy a hacer un pequeño nudito aquí para juntarlos. ¿Lo ves? Estamos haciendo más de un nudo. Voy a cortar la hebra más corta y con mi hebra más larga voy a unirlo a mi calabaza con aguja lanera. Voy a unirlo de esta forma a mi calabaza en el lugar donde tú quieras. Tienes que tomar únicamente ya en este punto las dos partes, la parte del tallo y la parte de tus hojitas, y lo vamos a ir uniendo con pequeñas puntaditas de forma que sientas que queda bien fijo, que no pierde la forma. Lo puedes también pegar si quieres con silicón. Yo soy muy partidaria de coser porque después se despega, o sobre todo cuando usas colores fuertes, el silicón como que si se te pasó por alguna razón, quedan manchas de silicón que después son muy difíciles de quitar. Y bueno, yo soy partidaria de unir con hilo y aguja, ¿ok? Repito, que no pierdan la forma y que queden de esta manera, ¿ok? Ya sabemos cómo. Bueno, yo insisto con el ok hoy. Hasta parece que lo dije y se volvió como de hoy toca que digas ok toda la clase. Entonces por ahí pondré alguna carita de otra vez, Edith, pusiste ok. Voy a asegurarlo metiéndolo, ya sabes, del otro lado. No necesito muchas más puntadas. Lo único que voy a hacer ahorita ya es esconder mi hilo. ¿Cómo? Recuerda que te enseñé, hago un nudito lo más cerca de donde está saliendo mi hilo. Y ahí mismo por donde entró, lo mando a cualquier lugar de mi calabaza, tiro fuerte y corto cerquitita, ¿ok? Con cuidado para que no pierdas. Y hemos terminado una nueva calabaza. Espero que te guste. Ya sabes que a esta hora entra todo el sol por mi ventana. Así que bueno, generalmente empiezo a grabar por la mañana, pero conforme voy tejiendo, pues se me va haciendo más tarde. Déjame alejar la cámara un poco para que lo veas más cerca. Así quedó. Y bueno, te invito a que nos sigas en Instagram para que veas allá las fotos de las calabazas que hemos hecho, que hasta el momento han sido 2. Bueno, tenía ya 3 porque hicimos una para practicar, como recordarás, pero bueno, te invito a que nos sigas en Instagram para que veas otras fotos, y espero que esta idea te guste para decorar
el otoño, el altar o lo que a ti más te guste. Nos vemos para despedirnos. Aquí está nuestra calabaza. Creo que la toma de hoy no se apreciaba tan bien. Voy a tratar de acomodar mis cámaras. Creo que con eso lo haríamos mejor. Pero se ve súper linda. Entonces, esta es la que hicimos en la clase pasada. Recuerda que puedes echar a volar tu imaginación en cuanto a colores y demás. Esta es una totalmente tradicional. Me gustó mucho el terminado. Espero que a ti también. Yo feliz viendo el trabajo, Me encanta. Espero que a ti también te haya gustado mucho. Como siempre te pido, si esta clase te gustó, recomiéndanos con tus amigos. Y si no te gustó, recomiéndanos con tus enemigos. Pero por favor, recomiéndanos. Pues bueno, hemos llegado hasta aquí en Tejidos y Más con Edith Ruiz. Espero que hayas aprendido mucho, que le des un like, que nos sigas para enterarte de las futuras clases y de las cosas que iremos aprendiendo poco a poco. Y si tienes alguna duda o algún comentario de este video, déjalo en la cajita de comentarios, que siempre leo todo lo que me dejan. Te agradezco muchísimo que estés aquí hoy. Y bueno, ya sabes, esto es Tejidos y Más con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en la próxima clase. Adiós.